Hola, mi nombre es Jennifer Raquel Hernández Arano y yo les voy a explicar sobre las posiciones terapéuticas. Estas también son conocidas como posiciones del paciente y son posturas empleadas en diversas situaciones patológicas o para efectuar ciertas exploraciones. El objetivo de estas posiciones es mantener el funcionamiento corporal en equilibrio del sistema circulatorio, respiratorio, urinario y musculoesquelético. También uno de sus objetivos es contribuir a la exploración física, apoyar en la aplicación de algunos tratamientos y favorecer el estado anímico del paciente. Los beneficios de estas posiciones podrían ser la mejoración de la circulación sanguínea, fortalecer el estado anímico, beneficia el movimiento y la expulsión de mucosidad y permite movilizar a la persona más fácilmente. De la primera posición de las cuales yo les voy a platicar es de la posición anatómica o erguida. La descripción de esta posición es que el paciente tiene que estar de pie con la cabeza y espalda recta, alineando los segmentos corporales en sentido vertical, con extremidades superiores a los lados del cuerpo. Las manos en pronación y pies dirigidos hacia adelante, separados según el caso. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo en esta imagen está en la posición correcta y cómo en esta imagen no. Y les tengo la posición sedente, que es cuando el paciente está sentado en una silla o cama con el tronco en posición vertical, miembros inferiores apoyados sobre un plano resistente. Las indicaciones de esta posición es la exploración física de región anterior del cuerpo, alimentación, favorece la exhalación respiratoria adicional, disminuir la tensión muscular abdominal y lumbar y aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en cabeza o cara. De ahí tenemos la posición Fowler, que esta es con el paciente sentado en la cama con la elevación de la cabeza en un ángulo de 90 grados, una ligera flexión en las extremidades inferiores y una pequeña almohada debajo de los muslos. Esta posición ayuda a favorecer la respiración y los problemas cardíacos. También esta es la posición semi-Fowler, que es el paciente sentado en una cama con una elevación de cabecera en un ángulo de 40 a 45 grados y una ligera flexión en las extremidades inferiores. Esta posición ayuda a favorecer el descanso y facilitar la respiración. De ahí tenemos la posición de cúbito dorsal supina. Esta posición es con el paciente acostado sobre su espalda con la cabeza y hombros elevados de manera leve con una almohada. Extremidades superiores al lado del tórax y el abdomen y las inferiores extendidas. Esta posición ayuda mucho a la relajación muscular, a la aplicación de tratamientos específicos en región anterior del cuerpo y a una exploración física de región anterior del cuerpo. Aquí tenemos la posición dorsal con piernas elevadas, que es el paciente en posición de cúbito dorsal con extremidades inferiores elevadas sobre almohadas. Esta posición favorece a la relajación muscular y al retorno venoso y disminuye edemas en extremidades inferiores. De ahí tenemos la posición dorsosacra, que es el paciente en decúbito dorsal o supina con miembros inferiores flexionados, separando rodillas y pies, apoyados sobre un plano resistente. Las indicaciones, los beneficios de esta posición son igual a los que ya vimos. De ahí tenemos la posición ginecológica y totomía, que es el paciente en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de una mesa de exploración, con extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de pierneras. Esta posición ayuda principalmente en la atención en el parto y también en intervenciones médicas y quirúrgicas de órganos pélvicos. De ahí tenemos la posición de Rozier, que es el paciente de cúbito dorsal con almohada debajo de los hombros para producir hiperextensión de cuello. Esta posición favorece a la ventilación pulmonar y a la exploración de intervenciones quirúrgicas en el cuello. Ahí tenemos la posición de Trendelenburg, que este es el paciente en decúbito dorsal con elevación de piecera de la cama en un ángulo entre 30 a 45 grados, de tal manera que la cabeza se encuentre en un plano más bajo que el de los pies. Esta posición favorece el drenaje pustular, incrementa el riesgo sanguíneo cerebral, ayuda a las intervenciones quirúrgicas de vejiga y colon y favorece el retorno venoso. Tenemos el decúbito ventral,
que esta es con el paciente acostado sobre su abdomen, cabeza de lado, extremidades superiores extendidas a los lados del tórax y abdomen, y las inferiores en extensión. Tal y como lo comenta la imagen, esta es la posición más complicada, ya que se utiliza en cirugías rectales y en cirugías de la columna vertebral. De ahí tenemos la posición genupectoral Bosseman, que es a partir de la posición de prona, el paciente descansa sobre su tórax y su cuello, así como la cabeza lateral y las extremidades superiores alrededor de esta. La cadera queda más elevada que el cuerpo, con las rodillas apoyadas en una superficie plana. Esta posición es la genucubital, que es a partir de la posición de prona, el paciente descansa sobre los brazos y rodillas con la cabeza de lado. Esta posición ayuda a la exploración de la región pélvica, a la exploración de sigmoidoscopía y sirve para tratamientos de recto sigmoideo. Tenemos la posición de Kraske-navaja sevillana, que este es en paciente en decúbito ventral con declinación de muslos, formando un ángulo de 90 grados y piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración. Al igual que se deberá de inclinar parte superior de la mesa o cama de tal forma que la cadera quede más elevada que el cuerpo. Esta posición sirve para la exploración e intervenciones quirúrgicas en el recto y en aplicaciones de tratamientos en el recto. De ahí tenemos la posición de cúbito lateral, que es el paciente acostado sobre el lado derecho o izquierdo, con la extremidad superior en ligera flexión y la extremidad inferior del lado opuesto flexionada sobre la otra. Se coloca un cojín pequeño entre ambas extremidades. Esta posición favorece la relajación muscular, recupera de la posanestesia y ayuda en la aplicación de varios tratamientos. Por último tenemos la posición de Sims, que es el paciente en decúbito lateral izquierdo o derecho. El peso de este se apoya en la cara anterior de los hombros y la cadera. Una de las extremidades superiores se eleva por encima de la cabeza o por detrás y la otra se flexiona en hombro y codo. Una de las extremidades inferiores ligeramente flexionadas y la otra flexionada hasta casi tocar el abdomen. Esta posición ayuda para en la aplicación de enemas y en la exploración del recto.